Tiene la palabra Carmen Sarabí, de la ONG Vitam de Mendoza. Buenas tardes. Agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí hoy. Soy, como dijeron, Carmen Sarabí, madre de familia, músico profesional y fundadora e integrante de esta ONG, donde damos ayuda, acompañamiento a mujeres con embarazo en riesgo social, que justamente algunas son las causales que acaba de mencionar Noelia, como riesgo de despidos y otras cosas por el estilo. Desde allí quisiera contar alguna experiencia. Una de ellas tiene que ver con la relación que hay entre maltrato, abuso o abandono sufrido en la infancia y aborto. Eso lo hemos visto muchas veces en personas que atendemos. Yo recuerdo un caso muy puntual de una mujer que acompañó a su hija y esa mujer había abortado y nos contó la historia y fue por una descalificación que había hecho su marido. Tenían ya 3 hijos, pero por una descalificación muy fuerte que hizo el marido ella decidió abortar. La hija estaba pasando por lo mismo. Entonces recordé al doctor Philip Ney, un canadiense que nos dio una capacitación, porque solemos hacer esa clase de capacitaciones en distintas índoles, y él habló justamente de este círculo del abuso, la negligencia, el maltrato. Esas personas son mucho más proclives luego a abortar o a coaccionar para abortar, y a la vez las personas que abortan también son más propensas al maltrato físico o emocional, psicológico de sus parejas o de los siguientes hijos que tengan o hijos anteriores. ¿Por qué se da esto? Es simple, porque el victimario está deshumanizado por alguna cuestión también quizá que sufrió o lo que sea, y cosifica a su víctima, le quita la dignidad. Es lo que sucede también en el caso del aborto, que se cosifica al niño. Ninguna persona que va a abortar dice voy a abortar a mi hijo, dice me lo voy a sacar o algo así. Y este psiquiatra, doctor en psiquiatría y pediatría canadiense, calcula por cada aborto unas 6 personas profundamente dañadas según su experiencia clínica. Yo adjunto en la bibliografía el libro que justamente se llama Profundamente Dañados, de donde he sacado esta información, así como otras obras. Pero pasando a otro tema, quisiera poner en el foco el tema justamente que se habla mucho de los derechos humanos, porque a mí me preocupa mucho que los derechos, como ciudadana, no soy abogada, me preocupa que los derechos se puedan consensuar, o sea, que un derecho se defina por un consenso. Porque presupongo que como las Naciones Unidas en un momento declaró el derecho a la vida, a la libertad, al credo, a tener una nacionalidad como derechos básicos, ¿por qué luego los derechos se pueden definir por consensos? ¿Y por qué me preocupa? Porque cuando eso se ha hecho, siempre es el consenso del más fuerte. Se trate de personas o se trate de países, de naciones. Por lo tanto, ¿de dónde viene? Entonces, bueno, releyendo, estudiando un poco, me acuerdo del memorándum número 200, ya lo han mencionado, el informe Kissinger famoso, que da amplias directivas para el control de los países, de la natalidad de los países menos desarrollados. ¿Por qué? Porque lo dicen claramente, necesitan sus recursos. O sea, el mayor imperialismo demográfico, controlar la población de los países que a ellos les interesa, para garantizar su provisión de materias primas. Y así comienzan las conferencias mundiales de población, incluso, bueno, las conferencias de la mujer también. Y acá se hace la división porque este imperialismo encuentra un excelente aliado en un tipo de feminismo que es el feminismo de género. Porque hasta ese momento yo creo que todas las mujeres somos feministas de equidad, como lo definió Christine Hoff Sommers en su libro ¿Quién se robó el feminismo? Una feminista de equidad quiere para sí lo que desea para el resto de la humanidad. Todas queremos acceso
como ya en el siglo XVIII pidió Mary Wollstonecraft, acceso al estudio, acceso a manejar sus propios bienes, acceso a la vida política, todas queremos eso. Pero ¿qué ocurre cuando esto pasa ya a una lucha de géneros como es la lucha de clases? Lo mismo, pero Shulamit Firestone llama a la mujer clase sexual y llama justamente a la revolución a partir de controlar la reproducción, lo que nosotros le llamamos procreación, los que estamos en desacuerdo con esto. Por eso, procreación, varón y mujer, justamente por eso los varones tienen que estar implicados. La vida privada de los ciudadanos y su sexualidad no es de mi incumbencia y para mí eso es de cada uno, pero el problema es cuando se hacen políticas públicas, porque justamente ahí es cuando se cosifica al ser humano, porque se dice que si la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, está cosificando al hijo porque lo puede eliminar. Y eso, lo más peligroso que yo veo en eso es la división en los seres humanos entre deseados y no deseados. Me parece lo más increíblemente, injustamente discriminatorio que se puede ocurrir, porque eso cuando ha sucedido también tenemos muy tristes experiencias con eso. Que una persona pueda vivir o no, porque ha sido deseado o no, me parece peligrosísimo. Y por eso también… minuto. Bien. Voy a referirme por último a Margaret Sanger, norteamericana, fundadora de la Liga Americana de Control de la Natalidad, que dio origen a la Federación Internacional de Paternidad Planificada, IPPF. Absolutamente eugenista, tanto que invitó al doctor Ernest Rudin a escribir, que era el médico de Hitler, a escribir en su revista. Una de sus frases, tercer congreso de IPPF en Bombay: a los padres se les debería asistir, guiar y dirigir en todas las formas posibles para que eliminen la prole indeseada, la cual usualmente no contribuye en nada a nuestra civilización, sino que gasta la energía y recursos del mundo. IPPF está en la Argentina como Casa Fusa, junto con Amnistía Internacional, financiada por el magnate pro aborto George Soros, Fundación Huésped y otras, tienen una página que se llama Aborto Sin Barreras. Yo escuché a una persona de Casa Fusa decir que no tiene nada que ver con el aborto, pues su página se llama Aborto Sin Barreras. Señores legisladores, nuestro país necesita crecer, necesita políticas justas de salud, vivienda, educación, que protejan a todos sus ciudadanos nacidos y por nacer. Por favor, que sus nombres no se vean manchados por el voto a una ley que en pocos años se verá tan injusta e inhumana como ahora vemos la esclavitud, que en un momento tuvo el consenso de los poderosos. Gracias.